filósofo bastante polémico por cómo llevó su vida, pero también bastante interesante. Es también conocido como un gran literato, además de ser un gran filósofo, y por supuesto que nos estamos refiriendo a Søren Kierkegaard. Pues bien, Kierkegaard tuvo una vida en la que pudo diferenciar 3 estadios en los que el hombre podía situarse. Esos estadios son el estadio estético, el estadio ético y el estadio religioso. Pero antes de profundizar en lo que refiere Kierkegaard a estos 3 estadios en los que el hombre puede situarse, habría que señalar que Kierkegaard hace como una oposición de su filosofía a las grandes filosofías sistemáticas que en su época se dieron, que fue en dado caso el idealismo, con filósofos bastante importantes como lo es Hegel. Pues bien, para Kierkegaard lo más importante en su filosofía era el individuo. De este modo podemos decir que Kierkegaard forma parte, o más bien vendría siendo el fundador de la corriente existencialista que más tarde, por allá de los inicios del siglo XX, comenzará a consolidarse con filósofos como Sartre, Camus y entre otros también. Pues bien, Kierkegaard tiene un concepto bastante interesante, que es el concepto de la angustia. Y Kierkegaard lo relaciona con el concepto del pecado. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos que para Kierkegaard existen 3 estadios por los que el hombre puede pasar, Kierkegaard diferencia el estadio religioso del estadio ético. Es decir, en el estadio religioso, el hombre se atiene a una fe que tiene que aceptar las cosas como Dios las manifiesta, y en la fe puede hacerse posible todo porque para Dios todo es posible. Entonces no es de sorprendernos que en algunos pasajes bíblicos, como cuando Dios le pide a un padre que suba a un monte con su hijo y lo mate, y éste obedece hasta que la mano de Dios interviene para que no se lleve a cabo ese suceso, es como podemos darnos cuenta que en la fe no hay lugar para la razón. Es decir, cualquier ley ética para la fe verdadera queda totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Dios vendría siendo algo completamente superior y por lo tanto incomprensible para la razón humana, y por lo tanto ninguna ética podría acercarse a lo que realmente Dios quisiera que sucediera en el mundo. La confrontación que va a hacer Kierkegaard con la fe, es decir, el hombre en el estadio ético, va a hacer que la razón y los juicios van a tener lugar, y entonces cuando la razón y los juicios tienen lugar en el obrar humano, en el facto, lo que va a acontecer es de que va a haber un sacudimiento del espíritu, porque hay infinidad de posibilidades de obrar de un modo u otro. Es decir, el hombre ya no estaría sometiéndose a la fe, es decir, a un obrar irracional, y por lo tanto que estuviera, podríamos decir, fuera de su propia libertad. Es decir, el hombre religioso no tendría la facultad para decidir qué hacer con su vida, pero el hombre ético sí. Y esta libertad que tiene el hombre ético de obrar hace que el espíritu no sepa realmente cómo es obrar bien, porque no puede prever las consecuencias de las decisiones que vaya a tomar. Por eso es de que ante cada decisión el espíritu se sacude y siente lo que Kierkegaard denomina como la angustia. Y la angustia vendría siendo ese desconocimiento de las consecuencias de la decisión que se haya tomado, para saber si en efecto habría sido la mejor decisión de todas las decisiones posibles que el individuo ético podría tomar. Ante esta angustia, el hombre puede quedar petrificado cuando tome decisiones por este sentimiento, porque no sabe y no quiere arriesgar la vida, porque una decisión lo puede llevar a la muerte. Y esa angustia es precisamente ese sentimiento
que quiere evitar esa consecuencia mortal. Por lo tanto, el hombre existencialista o el hombre ético, al no tener la certeza de lo que sus decisiones llevarán a término, únicamente puede vivir en una incertidumbre, porque ni siquiera habiendo pensado 2 o más veces lo que finalmente haya decidido, sabrá si tal decisión será lo mejor que le pudo haber pasado de todas las posibilidades que dejó de lado. Finalmente, a modo de observación, me gustaría decir que la angustia de la que habla Kierkegaard también nos puede ayudar a convertirnos en hombres sabios. ¿Cómo? Premeditando bien todas las decisiones que tomemos y dándonos cuenta que no siempre lo primero que pensemos es lo mejor que podamos hacer. Por lo tanto, también aquí el concepto de libertad, que más adelante Sartre va a venir reflexionando acerca de él, nos da ya un antecedente de que la libertad del individuo ético requiere de cierta responsabilidad para obrar bien. Es decir, que ante todas las posibilidades que existen para que el individuo pueda orientarse en tal o cual camino, requiere de una responsabilidad ética en donde se hayan considerado bien o lo mejor posible todas las decisiones por haber, para que el individuo finalmente no se contradiga en su propia decisión y que con esa contradicción pierda precisamente su libertad. Después de este video de lo que nos menciona Kierkegaard acerca del concepto de la angustia, cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto de no saber hacia dónde nos van a llevar nuestras decisiones y qué podrías recomendar para el momento en el que tengamos que tomar alguna decisión, saber qué es la mejor de todas las posibilidades que tenemos en mano.